No sé si alguno de los presentes que nos visitan esta mañana aún no lo sabe, porque tenemos también visitas de Despeñaperros para arriba, pero el pasado 30 de diciembre hubo en Sevilla un acto de homenaje a Jesús Navas. Jesús Navas se retiraba como futbolista profesional y pocos días después, el 3 de enero, hace nada, en relación a esta retirada de este jugador de fútbol, leía en un periódico digital, en El Sevillista, un artículo de opinión escrito por un tal Rafa García. El artículo se titulaba «Dejen el 16 en paz». Y este breve artículo decía lo siguiente, y cito: «Terminados todos los actos del homenaje a Jesús Navas, el dorsal 16 vuelve a quedar libre y regresa el eterno debate. ¿Quién debe portar ese número? ¿Debería el club retirar dicho dorsal? Tras la retirada del Duende de los Palacios son muchas las voces que piden la retirada de dicho dorsal». Y dice este hombre que escribe este artículo de opinión: «Para mí sería un error. Más allá de que la propia Federación de Fútbol impide la retirada de un dorsal, si se le hubiese encontrado sentido a su retirada, sería cuando falleció nuestro Antonio Puerta, otro futbolista del Sevilla que llevaba antes ese número 16 a la espalda. A partir de ahí, el dorsal 16 sirve para honrar el recuerdo y todo aquel que lo porte debe sentir por un lado la responsabilidad de llevarlo y por otro lado el orgullo y el tremendo honor que significa. Se retira Navas tras 7 temporadas y media llevándolo como solo él lo ha sabido llevar, pero el recuerdo de Antonio debe seguir marcado en ese 16, porque el 16 siempre será de Puerta, porque el 16 es sagrado, como dijo el propio Navas. El debate no debería ser si retirar el dorsal o no. El debate debe ser que quien lo lleve sepa qué es lo que significa. Jesús Navas ha dado una lección de lo que supone llevar ese dorsal, pero como el mismo Navas dejó claro, el 16 no es el dorsal de Navas. El 16 es el dorsal de nuestro Antonio Puerta, el cual debe estar siempre en nuestro recuerdo, el cual debe ser siempre honrado en el césped». Y hasta aquí la cita de este artículo. Un buen ejemplo de humildad de este futbolista de Navas al reconocer que el número que llevaba no le pertenecía a él, sino que honraba la memoria de su legítimo portador, el fallecido Antonio Puerta. Y como siempre digo, cada vez que utilizamos una ilustración, salvando las distancias de una ilustración nunca ilustra perfectamente la cosa ilustrada, pero salvando las distancias de esta ilustración y sabiendo que estamos estudiando el libro de Romanos, los domingos que tengo el privilegio de predicar, el hecho de que Dios haya rechazado a la nación de Israel debido a su rebeldía y ahora esté salvando a los gentiles por medio de la predicación del Evangelio, podría llevar equivocadamente a pensar a la Iglesia, o a parte de la Iglesia, que es el legítimo sustituto del dorsal de Israel. Que Dios ha retirado el dorsal de Israel definitiva e irreversiblemente como pueblo de Dios. Pero como vamos a ver en nuestro texto de hoy, ni la Iglesia sustituye a la nación de Israel, ni el rechazo de Dios a la nación de Israel es irrevocable e irreversible. Me gustaría que me acompañaseis a la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 11, y vamos a leer los versículos del 11 al 24. Romanos, capítulo 11, versículos 11 al 24. Leo en la versión de las Américas, dice el apóstol Pablo, movido por el Espíritu, Romanos 11:11, «Digo entonces, ¿acaso tropezaron para caer? De ningún modo. Pero por su transgresión ha venido la salvación a los gentiles para causarles celo. Y si su transgresión es riqueza para el mundo y su fracaso es riqueza para los gentiles, ¿cuánto más será su plenitud? Pero a vosotros os hablo, gentiles. Entonces, puesto que yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio, si en alguna manera puedo causar celos a mis compatriotas y salvar a algunos de ellos». Versículo 15. «Porque si el excluirlos a ellos es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? Y si el primer pedazo de masa es santo, también lo es toda la masa. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas.
Pero si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo un olivo silvestre, fuiste injertado en ella y fuiste hecho participante con ella de la rica savia de la raíz del olivo, no seas arrogante para con las ramas. Pero si eres arrogante, recuerda que tú no eres el que sustenta la raíz, sino que la raíz es la que te sustenta a ti. Dirás entonces, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Muy cierto, fueron desgajadas por su incredulidad, pero tú, por la fe, te mantienes firme. No seas altanero, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco a ti te perdonará. Versículo 22. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. Severidad para los que cayeron, pero para ti, bondad de Dios, si permaneces en su voluntad. De lo contrario, también tú serás cortado. Y también ellos, si no permanecen en su incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para injertarlos de nuevo. Porque si tú fuiste cortado de lo que por naturaleza es un olivo silvestre, y contra lo que es natural fuiste injertado en un olivo cultivado, cuánto más estos, que son ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Hasta aquí la palabra del Señor. Y en este texto de hoy, Dios mediante, vamos a ver 3 características de la salvación de los gentiles que nos tienen que mover a glorificar a Dios. 3 características de la salvación de los gentiles que nos motivan a darle la gloria solo y únicamente a Dios. En los versículos 11 al 16 veremos que la salvación de los gentiles no invalida la salvación de los judíos. En los versículos 17 al 23 veremos que la salvación de los gentiles nos tiene que mover a la humildad y no al orgullo. Y por último, el versículo 24, veremos que la salvación de los gentiles es la misma que la salvación de los judíos, solo por medio de Jesucristo. Así que vamos a ver 3 características de la salvación de los gentiles que nos mueven, nos motivan a glorificar a nuestro Dios. Y en primer lugar veremos que esta salvación de los gentiles no invalida, no anula la salvación de los judíos. El apóstol Pablo comienza el versículo diciendo, digo pues, en Reina Valera, digo entonces, hemos leído en la versión de las Américas. Así que lo que está haciendo es avisarnos que lo que va a decir a continuación es conectado con el argumento que ha dicho inmediatamente en los versículos anteriores. ¿Y qué nos ha dicho en los versículos anteriores? Bueno, pues los versículos 7 al 10, podéis leerlo, dice, ¿entonces qué? Aquello que Israel busca no lo ha alcanzado, pero los que fueron escogidos lo alcanzaron y los demás fueron endurecidos. Tal como está escrito, Dios le dio un espíritu de estupor, ojos con que no ven y oídos con que no oyen hasta el día de hoy. Y David dice, su banquete se convierta en lazo y en trampa, y en piedra de tropiezo y retribución para ellos. Oscurézcanse sus ojos para que no puedan ver, y dobla sus espaldas para siempre. En los versículos anteriores Pablo nos está hablando del endurecimiento voluntario del pueblo de Israel con su desobediencia. Dios le llama al arrepentimiento, ellos desobedecen, y Dios termina endureciéndoles a ellos como ratificación judicial del comportamiento que ellos estaban teniendo, de su desobediencia. Así que al ratificar esta ceguera voluntaria, este endurecimiento voluntario, endureciéndoles el propio Dios, ahora dice Pablo, en base a esto, digo entonces, ¿acaso tropezaron para caer? Es decir, este endurecimiento del que hemos leído, del que acabo de hablaros, separa al pueblo de Israel de Dios de manera definitiva e irrevocable. Y Pablo mismo responde a la pregunta que él se hace y usa esta frase que ya nos tendría que sonar tanto en español como en griego. De ningún modo. Megenoito. La negación más fuerte que podemos encontrar en el griego y que significa que nunca sea así. Que Dios no lo permita. No, no y 1000 veces no. Para nada podemos afirmar que el endurecimiento de Israel como nación es irreversible. Ahora dice, pero por su transgresión, sigue diciendo. ¿Y cuál fue la transgresión de la que nos está hablando el apóstol Pablo? Bueno, ya lo vimos también en los versículos anteriores. Su transgresión fue el rechazo al Mesías, el rechazo al Señor Jesucristo y al Evangelio de salvación. Así que por su transgresión, por este rechazo al Mesías, por este rechazo al mensaje del Evangelio, ha venido la salvación de los gentiles.
El rechazo de Israel al Mesías fue algo terrible, algo abominable. El consentir que Jesucristo fuese crucificado, el pedir su crucifixión, su muerte, fue algo aberrante. Pero tiene una consecuencia maravillosa, porque no fue algo que escapó del plan de Dios, sino algo que Dios había planificado. Y es que ese evangelio que rechazaron los judíos se extendió trayéndole salvación a los gentiles. Dice en Hechos 13, versículos 44 al 47. Hechos 13, 44. El siguiente día de reposo, casi toda la ciudad se reunió para oír la palabra del Señor. Pero cuando los judíos vieron la muchedumbre, se llenaron de celo y blasfemando contradecían lo que Pablo decía. Entonces Pablo y Bernabé hablaron con valor y dijeron: era necesario que la palabra de Dios fuera predicada primeramente a vosotros, a los judíos, mas ya que la rechazáis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor: te he puesto como luz para los gentiles, a fin de que lleven la salvación hasta los confines de la tierra. Ahora bien, como hemos dicho, tenemos que aclarar, esto no fue un plan B. No fue que Dios dice: voy a salvar a los judíos, no me salió bien, bueno, pues voy a intentarlo con los gentiles a ver si hay suerte. No, como diría Pablo, de ninguna manera. Desde Génesis, a lo largo de toda la palabra, vemos que el plan que Dios diseñó desde antes de la fundación del mundo incluía salvar tanto a judíos como a gentiles. Cuando Dios llama a Abraham, leemos en Génesis 12:3 que le promete: bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré, y en ti serán benditas toda la nación judía. No dice eso, dice todas las naciones de la tierra, no solo Israel, sino también gentiles de toda tribu, lengua y nación. De manera que el plan de salvación de Dios incluía también a los gentiles. Pero la salvación de los gentiles, a su vez, tenía un propósito adicional, y era usar esta salvación para traer de vuelta a la nación escogida de Israel para que regrese a Dios. Por eso termina el versículo 11 diciendo: pero por su transgresión ha venido la salvación de los gentiles para causarles celos. En general, cuando vemos en la palabra de Dios la palabra celo, la palabra envidia, tiene una connotación negativa, y es algo que debemos desechar de nosotros. Es algo que no debemos permitir, que la envidia, que los celos aniden en nuestro corazón. Pero en este caso el objetivo de estos celos, de esta envidia, es algo que tiene una connotación o un resultado positivo. Y es que tiene la intención de que el pueblo de Dios se vuelva en arrepentimiento y fe a Él. Que el pueblo de Israel, que la nación escogida por Dios, se vuelva de nuevo a Dios. Y nuevamente tenemos que aclarar, antes de que todo esto aconteciera, Dios ya había salvado a gentiles. Dios ha ido salvando a gentiles a lo largo de la historia, pero debido a la transgresión de este pueblo, debido a su rebeldía, a su desobediencia y culminando en ese rechazo del Mesías, hay un momento de la historia en el que a partir de ahí Dios empieza a tratar con los gentiles de una manera más especial, y es por medio de la predicación del Evangelio. Y todos estos gentiles que reciben a Jesucristo como Señor y Salvador están moviendo a celo a ese pueblo transgresor, rebelde, contradictor, y alguno reacciona volviéndose en arrepentimiento a Dios. Pablo está diciendo que cuando el judío viera que las bendiciones y la salvación que en un tiempo estaban reservadas para su pueblo, ahora son derramadas por gracia, por misericordia sobre los gentiles, esto podría generar en ellos algún tipo de envidia, algún tipo de celo que le moviese a desear dichas bendiciones, pero no de forma egoísta, sino quebrantándose realmente de corazón y volviéndose al Señor Jesucristo en arrepentimiento y fe. Versículo 12. Si su transgresión es riqueza para el mundo y su fracaso riqueza para los gentiles, ¿cuánto más será su plenitud? Dice Reina Valera: ¿cuánto más será su plena restauración? Lo que Pablo está diciendo en estos versículos es que si la transgresión de Israel y el fracaso de Israel, es decir, si el rechazo a Jesucristo y su deslealtad para con el pacto
ha redundado en riqueza para el mundo, para los gentiles, es decir, han sido salvados por gracia por medio de la fe en Cristo, ¿cuánto más van a ser bendecidos los gentiles cuando vean que ese pueblo rebelde que rechaza a Dios es restaurado por el propio Dios? En otras palabras, si la infidelidad de Israel trajo salvación y bendición a los gentiles, ¿cuánta más bendición va a traer la fidelidad de Israel a estos gentiles? Y de nuevo aquí tenemos que hacer una aclaración, un recordatorio de lo que hemos visto en los capítulos anteriores. Esta plenitud de Israel, esta plena restauración de la nación, no está haciendo referencia a todo el Israel étnico, al Israel como raza, sino al Israel espiritual, al Israel escogido por Dios, aquel remanente escogido que hablamos en la anterior ocasión, que Dios ha ido salvando poco a poco a lo largo de la historia, de que el propio apóstol Pablo, si recordáis, era un ejemplo vivo de cómo Israel sigue salvando, cómo Dios, sigue salvando a los judíos, pero que tendrá una conversión masiva, una plena restauración de estos escogidos en el reino milenario. Cuando el Señor regrese, cuando establezca su reino milenario aquí en la tierra, la salvación de Israel será primero, por supuesto, una bendición para ellos mismos, pero también será una gran bendición para los gentiles. Ya veremos, si Dios lo permite, en la próxima predicación, en los versículos 25 al 27, esto en más profundidad. Versículo 13. Pero a vosotros hablo, gentiles. Parece ser que algunos de los creyentes gentiles de Roma estaban cayendo en el pecado del orgullo, en la soberbia, mirando al judío por encima del hombro, creyéndose superiores a él, pensando en que eran los merecedores del dorsal, de pueblo escogido de Dios, que Dios los prefería a los gentiles porque eran mejores que los judíos, ya que los judíos habían rechazado al Mesías. Y Pablo tiene que hacer un alto en el camino para dejar claras las cosas y poner a cada uno en su justo lugar. Y ya os adelanto, el justo lugar de cada uno, sea judío, sea gentil, es que, comenzando por el que os está hablando y todos los que estáis escuchando, somos pecadores. Lo único que merecemos es la condenación en el infierno por nuestro pecado. Y si somos salvos, si Dios nos da salvación, no es porque haya ningún mérito en nosotros digno de que Dios se fije en nosotros, sino que somos salvos por la misericordia y por la gracia de Dios. Así que sigue diciendo el versículo 13, pero a vosotros os hablo, gentiles. Entonces, puesto que yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio. La Biblia nos muestra claramente cómo el apóstol Pablo fue encomendado para llevar el evangelio a los gentiles. Hechos 9:15, el Señor dice, ve porque Él, hablando de Pablo, me es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Hechos 9:15. En el mismo libro de Hechos, en 22, versículo 21, dice, pero Jesús me dijo, ve porque te voy a enviar lejos a los gentiles. Cuando comenzamos a estudiar la carta de los Romanos, en su presentación, en el capítulo 1, versículo 5, Pablo se presenta y dice que por medio del Señor Jesucristo, él había recibido, Romanos 1:5, la gracia y el apostolado para promover la obediencia y la fe entre los gentiles, por amor a su nombre. Si Dios quiere, veremos en algunos meses o el tiempo que sea necesario, Romanos 15, versículos 15 y 16. Pero os he escrito con atrevimiento sobre algunas cosas para así hacer que las recordéis otra vez, por la gracia que me fue dada por Dios para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles, ministrando a manera de sacerdote el Evangelio de Dios, a fin de que la ofrenda que hago de los gentiles sea aceptable, santificada por el Espíritu Santo. Un último ejemplo, aunque hay más. Gálatas 2, versículo 2. Subí por causa de una revelación y les presenté el Evangelio que predico entre los gentiles, pero lo hice en privado a los que tenían alta reputación para cerciorarme de que no corría ni había corrido en vano. Y este mismo capítulo 2 de Gálatas, versículo 8, porque aquel que obró eficazmente para con Pedro en su apostolado a los de la circuncisión, también obró eficazmente para conmigo en mi apostolado a los gentiles.
Está claro que Pablo era el apóstol de los gentiles y él valoraba, él honraba el ministerio que le había sido concedido. Puesto que soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio, está diciendo en el versículo 13. Pero aparte de ese honor que él sentía, que él tenía de predicar a los gentiles, Pablo tenía una motivación añadida para ejercer su ministerio. Y era predicar a los gentiles, versículo 14, por si en alguna manera podía causar a celo a sus compatriotas. Por si en alguna manera, dice Reina Valera, puedo provocar a celo a los de mi sangre y salvar a algunos de ellos. Predicar a los gentiles era algo honroso para Pablo, pero además él lo hacía para ver si lograba motivar a sus compatriotas, motivar a los de su sangre a creer en el Evangelio y que así Dios salvara a algunos de ellos. Al contrario que el ejemplo de Elías que veíamos el domingo anterior, Pablo no se consideraba como el último de los predicadores que quedaba vivo sobre la tierra, al único que Dios podía salvar usar para salvar a sus compatriotas. Pablo no se veía a sí mismo como una pieza indispensable y sin mí Dios no puede hacer nada, sino que él valoraba su ministerio, honraba su ministerio, pero era consciente que la salvación de algunos de ellos, no de todos ellos, de algunos de ellos, dependía de la soberanía de Dios y no de su esfuerzo humano. Por eso aclara diciendo algunos, los que Dios en su soberanía quiera salvar. Yo honro mi ministerio, yo hago mi ministerio y Dios salvará a algunos de ellos, a los que Dios en su soberanía considere salvar. Y esta actitud de Pablo nos tiene que mover a nosotros a buscar una actitud humilde y vernos nosotros mismos como instrumentos en las manos de Dios, sujetos a la voluntad de Dios y cuyos resultados son para la gloria de Dios y no para nuestra gloria. Como dice el propio Pablo en 1 Corintios 4, versículos 1 y 2. 1 Corintios 4, 1. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que de los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Nuestro encargo divino, administrar los misterios de Dios, transmitir su palabra allí donde Dios nos ha colocado, de manera fiel, sin añadir nada, sin quitar nada, y descansar en que los resultados los produce Dios, en que Dios es el que da el crecimiento de la semilla de la palabra que nosotros predicamos. Versículo 15. Porque si el excluirlos a ellos, y esta palabra excluirlos en el original es si su rechazo, es decir, si su rechazo a Cristo, es decir, la transgresión que ya acabamos de ver en los versículos 11 y 12, si esa transgresión, si ese excluirlos a ellos es la reconciliación del mundo, es decir, por medio de la cual Dios ha salvado a los gentiles a través del Evangelio, ¿qué será de su admisión sino vida entre los muertos? Recordemos, Dios había endurecido el corazón de los judíos porque habían rechazado al Mesías. Y esto tuvo dos resultados. Por una parte, el Evangelio era proclamado por el mundo. Gentiles eran salvados y reconciliados por Dios. Pero por otra parte, israelitas movidos a celos de las bendiciones de los gentiles vuelven a Cristo en arrepentimiento y fe y son reconciliados con Dios. Por eso dice, si el excluirlos a ellos, a los israelitas, es la reconciliación del mundo, de los gentiles, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? Es decir, la nación de Israel pasará de muerte espiritual a vida espiritual. Dios les va a hacer nacer de nuevo. Este concepto de la salvación, de la conversión como vida entre los muertos, como nuevo nacimiento, lo vemos a lo largo de todas las Escrituras. Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho o potestad de ser hechos hijos de Dios, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de la voluntad de ¿quién? De Dios. Jesús está hablando con Nicodemo, Juan capítulo 3, y le dice en el versículo 3, en verdad te digo, el que no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Versículo 8 de este capítulo 3 de Juan. El viento sopla donde quiere
y oyes su sonido, pero no sabes dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Juan 5:24. En verdad os digo, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Efesios 2:1, y Él os dio vida. ¿A quién? A vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pero Dios, versículo 5, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Este es el nuevo nacimiento, este es el paso de muerte a vida. Primera de Pedro 1:23, pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, y lo explica, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Un último ejemplo de muchos, Santiago 1:18. En el ejercicio de su voluntad, Él, es decir, Dios, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuésemos primicia de sus criaturas. No hay una salvación para el judío y otra salvación diferente para el gentil. Todos, y cuando digo todos es todos, estamos muertos espiritualmente en nuestros delitos y pecados, y todos necesitemos que se nos dé vida para poder acudir a Cristo en arrepentimiento y fe y confesarle como Señor y Salvador. Y el resultado, dice Pablo en Romanos 11:26, así todo Israel, todo este Israel espiritual, será salvo. Llegará un momento en el futuro en el que el Israel escogido por Dios será salvo. Por tanto, cuando dice en el versículo 15, ¿qué será de su admisión sino vida entre los muertos? Está describiendo la conversión de la nación de Israel. Versículo 16. Y si el primer pedazo de masa es santo, dice Reina Valera, si las primicias son santas, también lo es toda la masa. En Números capítulo 15, versículos 17 al 21, vemos que las primicias eran esa primera parte de la cosecha que era santa, era apartada para Dios, para ofrecerla a Dios. Ahora bien, ¿quién es esta primicia en este texto? ¿Quiénes son ese primer pedazo de masa? Bueno, pues la respuesta es los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. ¿Y cómo podemos llegar a esta conclusión? Sigamos leyendo, versículo 16. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. ¿Y quién es la raíz? Los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob. ¿Y cómo podemos afirmar esto? Sigamos viendo el contexto, versículo 28. En cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección de Dios, son amados por causa ¿de quién? De los padres. ¿Y quiénes son los padres? Los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob. Nuevamente, confiar en que esto es así, y si Dios lo permite, lo veremos este versículo 28 en la próxima ocasión. Pero volviendo al 16, cuando dice, si el primer pedazo de masa es santo, también lo es toda la masa, y si la raíz es santa, también lo son las ramas, la idea es que de la misma manera que Abraham, Isaac y Jacob fueron santos, es decir, fueron creyentes, es decir, fueron salvos, así también la masa restante, esa rama, la nación escogida de Israel, será santa, será salva. Estamos viendo tres características de la nación, de la salvación de los gentiles, que nos motivan a dar la gloria a Dios. En primer lugar, hemos visto que la salvación de los gentiles no anula la salvación de los judíos. Y ahora hay un llamado de atención muy importante. La salvación de los gentiles nos tiene que mover a la humildad y no al orgullo. Y para entender bien estos versículos y no irnos por las ramas, nunca mejor dicho, de todo lo que hemos leído, vamos a dejar claro quién es quién en la ilustración, aunque ya hemos ido viendo. ¿Quién es la raíz? Los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob. ¿Quiénes son las ramas naturales? Los israelitas. ¿Quiénes son los injertos de olivo silvestre? Los gentiles.
Y así no nos vamos a confundir de quién es quién en esta ilustración que dice tanto la raíz, las ramas naturales, los injertos. Raíz, los patriarcas; rama, israelitas; injertos, olivos silvestres, gentiles. Así que dice el versículo 17: pero algunas de las ramas, es decir, de los israelitas, fueron desgajadas. Fijaos que Pablo no está diciendo todas las ramas fueron desgajadas, sino que dice algunas de las ramas, de manera que está diciendo que no todo Israel fue desgajado, que no todo Israel fue arrancado, lo cual significa que hay una parte, hay un remanente fiel a Dios a lo largo de toda la historia. Seguimos en el versículo 17: pero si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo un olivo silvestre, es decir, tú gentil, fuiste injertado entre ellas. Y aquí me voy a permitir otra parada, porque es importante hacer una aclaración. Reina Valera traduce: ha sido injertado en lugar de ellas. Yo acabo de leer en la Biblia de las Américas: ha sido injertado entre ellas. Y la palabra en el original, y es muy importante tener una traducción correcta, no significa en lugar de, sino que significa en medio de. Américas traduce entre, en medio, entre. Y es muy importante aclarar que no significa en lugar de, porque si no estaríamos dando a entender que los gentiles sí se han llevado el dorsal del pueblo de Israel como nación escogida. Sí ha sustituido a la Iglesia. Y entonces estaríamos dando la razón a lo que equivocadamente se conoce como teología del reemplazo. ¿Qué dice la teología del reemplazo? Muy por encima, muy brevemente: que Dios, en respuesta al rechazo de Israel al Mesías, ha desechado de manera permanente, irrevocable, definitiva a la nación de Israel y la ha reemplazado, la ha sustituido con la Iglesia. Y si el texto original dijera en lugar de, tendría sentido esta teología del reemplazo. Pero esta palabra autois en el original griego significa entre, en medio de. De manera que el texto no dice que el olivo silvestre ha sido injertado en lugar de la rama, sino que el olivo silvestre, el gentil, ha sido injertado entre las ramas. Por tanto, los creyentes, la Iglesia no ha reemplazado a Israel. Versículo 17, seguimos. Pero si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas, y fuiste hecho participante con ellas de la rica savia de la raíz del olivo. ¿Recordáis lo que dijimos antes de que parecía que en esos creyentes, o en aquellos que proclamaban, profesaban ser cristianos gentiles, se enorgullecían de forma soberbia de esa salvación y minusvaloraban a los judíos? Pues Pablo está preparando aquí el terreno para decirle a esos gentiles que sus bendiciones provenían de los judíos, no tenían nada de lo que enorgullecerse. De las promesas que Dios hizo a los patriarcas, que en primer lugar hizo a Abraham y que culminaban en el Señor Jesucristo. Por eso sigue diciendo al gentil que profesa ser cristiano, versículo 18: no seas arrogante para con las ramas. ¿Quién eran las ramas? Israel. Y es un imperativo, no es una sugerencia. No te jactes contra los israelitas. Y sigue diciendo el versículo 18: pero si eres arrogante, recuerda que tú no eres quien sustenta la raíz, sino que la raíz es la que te sustenta a ti. Tú que profesas ser creyente, gentil, recuerda que tú no eres el que sustenta la raíz es la que te sustenta a ti. Tú eres el que está siendo bendecido porque has sido injertado dentro del pacto de salvación que Dios estableció con la raíz, con Abraham, y que se cumplió en Cristo. Esto lo recuerda Pablo también a los creyentes en Galacia, Gálatas 3, versículos 6 al 9. Gálatas 3, 6 al 9 dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Por consiguiente, sabed que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas
a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Así que los que son de fe son bendecidos con Abraham. Y sigue diciendo Gálatas 3, versículos 13 y 14. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque está escrito: maldito todo el que cuelga en un madero, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles, para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Así que, gentil, tú que profesas ser creyente, lejos de ser arrogante para los judíos, lo que tenías es que estar agradecido de que has sido injertado en la raíz, en las promesas que Dios le hizo a Abraham, y cuya salvación vino por medio de Cristo. El versículo 19 sigue ilustrando esta actitud de arrogancia de los gentiles que profesaban ser cristianos hacia los israelitas. Dirás entonces: las ramas, los israelitas, fueron desgajados para que yo, cristiano gentil, fuera injertado. O como diríamos vulgarmente: quítate tú para ponerme yo. Pero el propio Pablo responde a esa actitud soberbia, arrogante, diciendo: muy cierto no quítate tú para ponerme yo. Muy cierto fueron desgajadas por su incredulidad. Pero tú, por la fe, te mantienes firme. El creyente que profesa ser creyente tiene que ser consciente de que si tiene fe, y el judío no es por mérito suyo, sino que todo aquel que es salvo es porque Dios le ha dado primeramente la fe para creer, y él ha respondido en arrepentimiento y fe. Nuevamente, soberanía de Dios en la salvación, responsabilidad del ser humano en la salvación. ¿Por qué? Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8 y 9. Así que Pablo les da otro mandato al final del versículo 20. Muy cierto, fueron desgajadas por su incredulidad, pero tú por la fe te mantienes firme. Y aquí viene el mandato: no seas altanero. Dice Reina Valera: no te enorgullezcas, sino teme. Pablo muestra de nuevo lo serio y lo devastador que es el pecado. Le está diciendo al gentil que profesa ser cristiano: cuando vean lo que Dios hizo con la nación de Israel debido a su incredulidad, debido a su rebeldía, debido a su desobediencia, que lo desgajó, no seas altanero, no seas orgulloso porque has profesado ser salvo, sino que eso te tiene que llevar a temer. ¿Por qué debería ese gentil que profesa ser creyente temer al ser arrogante por ello? Bueno, Santiago 4:6 nos dice que Dios resiste a los soberbios. Eso ya es un motivo para temer. Pero es que además sigue diciendo Pablo en el versículo 21 de este capítulo 11 de Romanos lo siguiente. Dice: no seas altanero, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, ¿quiénes eran las ramas naturales? Israel. Tampoco a ti te perdonará. Y cuidado, Pablo no está dando a entender que la salvación se pierde. Está hablando de alguien que profesa ser cristiano, pero realmente esos frutos demuestran que no ha dado su vida a Cristo. Está haciendo un llamado a que consideremos la autenticidad de nuestra profesión de fe. No vaya a ser que esa arrogancia, que esa soberbia, sea un signo de que mi corazón sigue igual que cuando nací, que no ha sido renovado. Y si sigo siendo no creyente, pues al igual que Dios no perdonó a los israelitas por su incredulidad, a mí no me va a perdonar si no me arrepiento. Ahora bien, por otra parte, este llamado a temer tiene que mover al creyente verdadero a ese temor reverente del que nos ha leído Samuel en esta mañana en Deuteronomio 6:2, para que temas al Señor tu Dios, guardando sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno. Un temor reverente que nos ayude a no caer en la tentación de la arrogancia, de la soberbia, del orgullo. Pablo hizo una advertencia que es buena que nos la traigamos a la mente cada día. 1 Corintios 10:11, por tanto, el que cree estar firme, que tenga cuidado, que mire que no caiga. Versículo 22, mira pues la bondad
y la severidad de Dios. Severidad para con los que cayeron, es decir, para los israelitas que rechazaron al Mesías. Pero para ti, es decir, creyente, gentil o que profesa ser creyente, bondad de Dios si permaneces en su bondad. De lo contrario, también tú serás cortado. Pablo sigue con su advertencia a estos gentiles que se jactaban, mostrando tanto la bondad de Dios como la severidad de Dios en el trato al pecador rebelde y en el trato al pecador arrepentido. Aquí vemos la justicia de Dios y el amor de Dios como dos perfecciones de nuestro Dios, que no se contrarrestan, sino que van a la par. Nuevamente, Samuel me ha preparado bien el terreno esta mañana, Deuteronomio 7, versículos 9 al 11. Reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel que guarda su pacto, su misericordia, hasta 1000 generaciones con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos, la bondad de Dios. Pero al que odia, la severidad de Dios, le da pago en su misma cara destruyéndolo y no se tarda en castigar al que le odia. En su misma cara le dará el pago. Advertencia. Guarda, por tanto, el mandamiento y los estatutos y los decretos que yo te mando para cumplirlo. Por desgracia, en muchas iglesias, o en algunas iglesias, o en algunas llamadas iglesias, solo se predica del amor de Dios, solo se predica de la bondad de Dios, pero no se denuncia el pecado, no se habla de la severidad de Dios contra el pecado. Pero es que si predicamos el Evangelio, si predicamos las buenas noticias de la salvación, primero tendremos que hacerle ver a esas personas que tienen que ser conscientes de ¿y de qué tengo que ser salvado? Tú me estás predicando una salvación, pero ¿salvación de qué? Pues de la condenación. Las malas noticias de que eres pecador, de que necesitas ser salvo por tu pecado, y que Dios es severo contra el pecado, que Dios castiga duramente al pecado, con la condenación en el infierno. Solo de esta manera podemos proclamar la bondad de Dios, el cual mandó a su Hijo amado a la tierra para que se entregase en esa cruz del Calvario como sacrificio perfecto para limpiar el pecado de todo aquel que cree en Él y acude por fe arrepentido, pidiéndole perdón y confesando a Jesucristo como Señor y Salvador. Así que si en esta mañana aún no eres salvo, si en esta mañana aún no eres salva, la severidad de Dios está sobre ti. La condenación eterna en el infierno es tu destino final. Pero la bondad de Dios está a tu disposición. La bondad de Dios está a tu alcance de manera gratuita. Solo por gracia, solo por medio de la fe. Así que yo te ruego, arrepiéntete y cree. Arrepiéntete de tus pecados y acude a Cristo clamando por perdón, clamando por salvación y disfrutarás de la bondad de Dios. Disfrutarás de la paz con Dios y disfrutarás de la paz de Dios y de la vida eterna en su presencia por toda la eternidad. Versículo 23. Y también ellos, si no permanecen en su incredulidad, serán injertados. Aunque vemos que gramaticalmente en el texto esta promesa viene acompañada de un condicional, si no permanecen en su incredulidad, la palabra de Dios nos muestra que esta condición se cumplirá con total certeza. Israel se arrepentirá de sus pecados y reconocerá a Jesús como su Salvador. Dice Zacarías 12, versículo 10, y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica, y me mirarán a mí, a quien han traspasado, y se lamentarán por él como quien se lamenta por un hijo único, y llorarán por él como se llora por un primogénito. Y el versículo 23 termina con unas palabras preciosas. Y también ellos, si no permanecen en su incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para injertarlos de nuevo. Como dice Jonás 2:9, la salvación es del Señor. Como vimos en el versículo 15, Dios es el que tiene poder para dar vida entre los muertos, para traer de muerte espiritual a vida espiritual, tanto al judío como al gentil. Y
mucho más brevemente vamos a ver una tercera característica de la salvación de los gentiles que nos motivan a dar la gloria a Dios. Hemos visto que la salvación de los gentiles no anula la salvación de los judíos, que la salvación de los gentiles nos tiene que mover a la humildad y no a la arrogancia, no al orgullo, no a la soberbia. Y en tercer lugar, la salvación de los gentiles es la misma que la salvación de los judíos, solo por medio de Jesucristo. Versículo 24. Porque si tú fuiste cortado de lo que por naturaleza es un olivo silvestre, y contra lo que es natural fuiste injertado en un olivo cultivado, ¿cuánto más estos que son ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Ya hemos dejado claro que la Iglesia no sustituye a la nación de Israel, pero la fuente de la salvación tanto de Israel como de la Iglesia es la misma. Solo hay un olivo cultivado en el que pueden sobrevivir tanto las ramas naturales como las ramas silvestres. Juan 15, del 1 al 5. Jesucristo dice: yo soy la vid verdadera. Mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto lo quita, y todo lo que da fruto lo poda para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos, los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. La salvación es la misma para el judío que para el gentil, solo en base de la obra redentora de Jesucristo en la cruz del Calvario, solo por gracia, solo por medio de la fe en él. Y Pablo está hablando más concretamente en este versículo de que llegará algún día en el que Dios produzca una restauración admirable en este pueblo de Israel. Nuevamente, paciencia, ya llegará el texto. Pero en el futuro serán injertados en su propio olivo, creerán en el Señor Jesucristo y volverán a Él en arrepentimiento y fe. Pero hasta que esto suceda, a día de hoy, recordemos que Dios sigue salvando a judíos de su remanente. Y que la palabra de Dios nos manda a predicar el Evangelio a toda criatura. No sabemos si al que le prediquemos será parte del remanente judío, no sabemos si serán gentiles, lo que sí sabemos es que la salvación es del Señor. Lo que sí sabemos es que Él da vida a los muertos por medio de su palabra. Lo que sí sabemos es que es Él quien produce el fruto y que nosotros somos meros heraldos, somos meros mensajeros de su mensaje. Solo tenemos que decir lo que Dios quiere que digamos y ya está. Hasta ahí llega nuestro cometido, haciéndolo siempre de manera fiel, sin adulterar la palabra, sin suavizarla, haciéndolo con firmeza, pero haciéndolo con amor, con humildad, por supuesto, no dejando que esa semilla de la altanería, de la arrogancia, del orgullo, de la soberbia arraigue en nuestros corazones. Por eso es bueno que nos prediquemos a nosotros mismos el Evangelio cada día. Por eso es bueno que nos recordemos a nosotros mismos, y ya vamos terminando, Efesios, capítulo 2, versículos 11 y 12. Recordad, pues, le está hablando a creyentes, que en otro tiempo, vosotros, los gentiles en la carne, llamados a incircuncisión por la tal llamada circuncisión hecha por manos de carne, recordad que en ese tiempo, en ese otro tiempo, estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. No somos la última Coca-Cola del desierto. No somos mejores que nadie. Nosotros estábamos perdidos, igual que esos judíos. Así que si Dios te ha salvado, no ceses de darle gracias a Él. Pero recuerda, no ha habido ningún mérito en ti para jactarte de tu salvación, sino que lo que has recibido de gracia, lo has recibido. Así que ahora nuestro mandato es el Evangelio que has recibido de gracia, démoslo de gracia. Con actitud humilde,
y procurando que sea Dios el que se lleve toda la honra, ya que es el único que la merece. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, solo tenemos palabras de gratitud por tu grandeza, Señor, por tu bondad, por tu severidad, por cada uno de tus atributos, Señor, por cada una de tus perfecciones. Lo único que podemos es caer humillados ante ti y darte las gracias por una salvación tan grande, Señor. Gracias por tu Hijo Jesucristo, gracias por haber provisto que esa relación tan hermosa que había en el Edén y se rompió por causa del pecado vuelva a ser restaurada, Señor, y podamos ahora mismo estar hablando contigo, podamos estar escuchándote cada vez que abrimos tu palabra, Señor, en cualquier instante, Señor. Y lo único que te pedimos es que tu Santo Espíritu se mueva con poder sobre nosotros, nos ilumine, nos dé sabiduría para saber escucharte, para saber entenderte, para saber obedecerte, Señor. Y que como creyentes, como iglesia, Señor, tú nos sigas usando para proclamar el Evangelio a toda criatura, Señor. Proclamarlo de manera fiel, sin tener miedo al hombre y sin tener arrogancia de nuestra parte, Señor, sino misericordia, la misma que tú tuviste con nosotros cuando nos llamaste, Padre. Y descansamos en tu soberanía, Señor, deseando que salves por medio de tu palabra, Señor, que añadas a la iglesia a aquellos que han de ser salvos, Señor, y que también salves de tu remanente de Israel a aquellos que en tu voluntad tú has escogido, Padre. Gracias por esta iglesia local, Señor. Te rogamos que nos uses, Señor. Somos instrumentos inútiles por nosotros mismos, pero tú nos puedes hacer útiles en tus manos, Señor. Ayúdanos a ser dóciles, a ser receptivos a tu palabra. Si en alguna manera hemos sido exhortados, Señor, que esa exhortación nos moldee conforme a la imagen de tu Hijo Jesucristo, Señor, y que todo lo que hagamos lo hagamos para tu gloria. Esto oramos en el nombre y por los méritos de tu Hijo Jesucristo. Amén.